Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, empecemos por una buena noticia, porque a veces son tan escasas que pasan desapercibidas. No, esta es una noticia buena e importantísima. Se cayó el voto electrónico. Se cayó la nueva ley electoral. La tumbó la Corte Constitucional. ¿No es así, Demar? Doctor Fernando, una noticia muy importante para el país que se produjo anoche y que salió de la Corte Constitucional, que estaba haciendo el examen de demanda de constitucionalidad en contra del nuevo código, la ley estatutaria que modificaba una ley que es de los años 80 y que es la actual que tiene nuestro sistema electoral. Elementos que traía esa ley de código electoral y que terminó siendo votada inclusive por gente de partidos que no apoyan al presidente Gustavo Petro y que era la segunda vez que se tramitaba en el Congreso de la República. Fue presentada 2 veces por Alexander Vega, quien fuera registrador nacional del Estado Civil, y traía el peor de los temas, el voto electrónico mixto. Con esto pretendían en Colombia instalar las famosas maquinitas como las que hay en Venezuela, para que la gente fuera a votar a través de ellas. Pero además decían que era mixto para darle seguridad, porque de todas maneras la gente tenía que marcar en un tarjetón, en un papel, y tenía que marcar en la pantalla. Los resultados electorales en Colombia entonces se contrastarían en caso de que hubiera necesidad entre el papel y la máquina, pero lo de la máquina sería el resultado del famoso, la primera etapa, doctor Fernando, que es la del preconteo, y ahí se sabría quién ganaba o no las elecciones. Este proceso se iba a implementar a partir del año 2026. Después de elecciones de 2026, arrancaba el voto electrónico en Colombia. También se ampliaba la jornada electoral, 1 hora más se ampliaba la jornada electoral. Y el otro tema, la paridad de género que era necesaria según los de la izquierda en Colombia, porque las listas tienen que ser en cremallera. Así la gente no quiera ir a una lista política, doctor Fernando, obligaba a que todas las listas fueran construidas hombre, mujer, o mejor, mujer, hombre, porque depende, quedarían más hombres o más mujeres, que ese es un debate que me parece supremamente superfluo. Pero el otro tema también que tenía esta ley de código electoral, doctor Fernando, era el aumento en la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Y qué es lo que dice la Corte? Y esto se alegó por parte de la bancada de oposición en la Comisión Primera. No hay elementos que permitan entender que el proyecto traía el impacto fiscal que eso supondría. Nadie sabía, doctor Fernando, cuánto iba a costar la nueva ley que traía el código electoral a Colombia, con las maquinitas que obviamente ya sabemos cuáles son y cómo funcionan. Claro, no es sino mirar a Venezuela y ya sabemos cómo funcionan las maquinitas. Se cayeron, amigos. La buena noticia, la Corte Constitucional tumbó ese engendro. Bueno, ahora la noticia mala. Las utilidades de Ecopetrol disminuyeron dramáticamente. Eso significa más hueco fiscal. Claro. ¿Con qué lo van a tapar? Pues Gustavo Petro no ha dicho una sola palabra, doctor Fernando, de qué es lo que va a pasar con el hueco fiscal que nos deja el tema de Ecopetrol, porque ha venido perdiendo terreno desde que Gustavo Petro efectivamente es presidente de Colombia y ante las decisiones que ha tomado de impedir las nuevas exploraciones y explotación de hidrocarburos en el país. Esta gráfica que les voy a presentar, que les voy a compartir en pantalla, habla de la evolución de ingresos y utilidades de Ecopetrol desde el segundo trimestre del año 2022, cuando los ingresos en el país, doctor Fernando, estaban en el orden de los 43.000 millones de pesos, perdón, aquí estoy viendo la gráfica, a ver si me ven ahí, sí, ahí estamos viéndolo. Hoy nosotros tenemos, doctor Fernando, una caída en la utilidad que nos sitúa en el 3,4 billones de pesos. La caída es del 17,4%. Y ustedes ven cómo ha sido esta involución desde que Gustavo Petro llegó al poder. Veníamos de unas utilidades en el segundo trimestre del 2022 de
superiores a 10 billones de pesos y ya estamos en 3 billones de pesos. Esa es, y la caída, por supuesto, también, doctor Fernando, en el ingreso es monumental. Yo no sé si Gustavo Petro lo ha entendido o le interesa entenderlo. Es que veníamos de más de 43 billones de pesos en ingresos, doctor Fernando, y estamos en 32 billones de pesos, solo en 2 años de Gustavo Petro. ¿Qué nos va a deparar entonces de aquí al 2026 el futuro de Ecopetrol? Bueno, ¿y qué vamos a hacer, por ejemplo, con el gas natural? Ahí le tengo una Ah, noticia que no sé si sea buena o sea mala. sin gas natural la gente no puede cocinar. Sin gas natural el país no es viable. Y resulta que nos estamos quedando sin gas natural. La Y industria, doctor el Fernando, cuento era que lo traíamos de Venezuela, pero ya desistimos de eso porque sabemos que para eso se necesita un gasoducto que Venezuela no es capaz de organizarlo, de armarlo. 2 kilómetros de gasoducto que están perdidos. ¿Quién los recupera? pues vea usted, ayer en medio de las noticias negativas que entrega Ecopetrol, porque a fin de cuentas son negativas, es una caída en la utilidad, una caída en el ingreso. Entonces le han preguntado a Ricardo Roa qué va a ocurrir con el gas natural en Colombia y oiga esta noticia, que él dice es una gran noticia. Desde noviembre, Ecopetrol empieza la importación de gas natural que se produce mediante la técnica de fracking en los Estados Unidos, exactamente en Texas, donde Colombia tiene una sociedad con Oxy, que es la misma empresa a la que Petro le negó la posibilidad de otros proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en los Estados Unidos. Nos está salvando la Oxy. Y entonces vamos a traer gas desde Estados Unidos, desde Texas, para traerlo a la planta regasificadora de Cartagena. Y entonces dice Ricardo Roa, que me parece que es tratar de estúpidos a los colombianos, dice, yo espero que esto no signifique un aumento en el precio al consumidor. No, no, no. Va a Pero pues, resultar muy barato traerlo desde Texas. Muy barato, doctor Roa. Créanos, tan idiotas como quiera, pero no tanto, no tanto. y entonces le Bueno, contrapreguntan, le dicen, pero es que traerlo, si lo tenemos en Colombia, pues nos cuesta lo que nos cuesta, pero traerlo evidentemente debe tener un costo que nos va a afectar a los usuarios. Y él dice, bueno, sí, esperemos que no sea mucho, pero es lo que hay, es lo que toca. Lo, eh, lo, lo difícil, doctor Fernando, es que mientras estamos en estas, el partido de Gustavo Petro, la ministra de Ambiente de Gustavo Petro, que más que ministra, igual que algunos de los congresistas de Petro, son activistas que no ven el sentido común, el desarrollo de país, la necesidad de tener nuestro propio hidrocarburo, sino están diciendo vamos a presentar una ley anti-fracking para que en Colombia no haya posibilidad de dañar el medio ambiente mediante esa técnica. pero vamos a traer el gas natural que se produce en los Estados Unidos a través de fracking. Entonces, ¿en qué queda la defensa del medio ambiente en el mundo? En el mundo, ¿no es que el fracking es maldito? Vea, pues, de mar, 18 meses consecutivos con caídas en el comercio. 18 meses cayendo el comercio. ¿Cómo le parece la noticia que le doy para que la Lo, tenga al oído? Lo ha dicho ayer el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, quien se refirió, y esto en contraste de lo que ha dicho Gustavo Petro, doctor Fernando, el 7 de agosto, cuando entrevistando a una señora en Venta Quemada, en Boyacá, decía que la situación económica del país estaba mejorando ostensiblemente, porque la señora le decía que había vendido más arepas este año que años anteriores. Pero lo que está diciendo el presidente de FENALCO, 18 meses consecutivos de caída en el comercio, es la muestra de que la cosa no va bien. No es como Gustavo Petro trata de decirlo o le vendió la idea a sus seguidores el 7 de agosto. Bueno, y la señora de las arepas estuvo bien adiestrada para que dijera que estaba vendiendo más arepas en venta quemada. Qué horror, por Dios, qué horror. Pero el Bueno, presidente, mientras tanto, doctor Fernando, a ver, no habla de las cosas realmente importantes. Habla de cualquier cosa. Por ejemplo, ayer decía Gustavo Petro, doctor Fernando desde Manizales, decía que había que cambiar el nombre del escudo. Volvió con el cuento, ¿no? Esto ya lo había dicho antes. Y que hay que poner que el orden es justo.
y que no importa que no sea por ley, pero que él lo va a hacer. Le importa nada que la ley sea la que lo determine, porque lo que tiene que hacer es modificar una ley. No lo puede hacer por decreto. Escuchemos una y otras barbaridades de las que dijo en Manizales Gustavo Petro ayer, y empezando por el tema del escudo. Aquí el escudo, así no se vuelva ley, se escribirá como libertad y orden justo. Sin orden justo no hay libertad. Y para tener un orden justo necesitamos equidad, una economía que genere equidad, y esa economía que genere equidad no será la de la fuerza muscular, será la del cerebro que trabaja colectivamente y que pueda llevar la humanidad a superar no solo sus problemas de hambre, de guerras, de pandemias, de miseria. ¿Sabrá Gustavo Petro lo que es la equidad o epiqueya? La justicia existe en distintas dimensiones. La justicia conmutativa, la que existe en las relaciones entre persona a persona, la justicia distributiva para distribuir las cargas y los bienes de la sociedad, y la justicia legal o general. Y todo tiene un correctivo que se aplica al caso concreto, la equidad o epiqueya. ¿Sabrá Gustavo Petro de qué está hablando? Se nota que no tiene ni idea de lo que la equidad sea. Bueno, y es que conecta, doctor Fernando, una cosa con otra y uno no entiende a qué hora salta de tema. Empezó hablando del escudo, terminó hablando de la fuerza laboral, pasó por la inteligencia artificial y terminó afirmando que estando en Dubái le preguntaron si ya había llevado tejido humano a Marte. Usted escucha el discurso y dice, pero perdóneme la expresión, ¿está loco? De verdad, bueno, ¿cómo hace para saltar de un tema a otro? Y la gente queda realmente asombrada cuando escucha a Gustavo Petro hablar del tejido humano a Marte, pero además proponiendo que hay que darle límites ya a la inteligencia artificial, porque si la inteligencia artificial no se limita desde ahora mismo en Colombia y en el mundo, entonces la humanidad se va a extinguir. De verdad, tanto tema importante en Colombia como los que hemos hablado, doctor Fernando, y Gustavo Petro hablando de estas cosas. no, y diciendo que la inteligencia artificial va a acabar el mundo. La inteligencia artificial lo que va a hacer es un gran motor de desarrollo, gran motor de creación, de creatividad, la inteligencia artificial. No, eso va a acabar con la humanidad, según Gustavo Petro. Lo que ha significado la inteligencia artificial para el avance de la medicina, doctor Fernando, y para la industria, no tiene comparación en la historia de la misma humanidad. Pero bueno, Gustavo Petro definitivamente, al paso que va, nos va a llevar a cocinar con leña, nos va a llevar a no utilizar computadores, nos va a llevar a vivir sin ropas porque pues a él le parece. Escuchemos qué fue lo que dijo de la inteligencia artificial, precisamente. Espere un momento. Claro. Diga, doctor Fernando. Mar, porque usted está hablando de un discurso que pronunció en Manizales. Le contaría a los manizaleños en qué va el aeropuerto de Palestina, que es el que va a servir a Manizales y a toda esa zona cafetera de Colombia. No, eso no estaba en el discurso, doctor Fernando. ¿No estaba en el discurso? No. Entonces seguimos sin aeropuerto en Manizales. Seguimos sin aeropuerto en la zona cafetera. Y no le importa, doctor Fernando. Estaba inaugurando en una universidad, una facultad donde se va a desarrollar inteligencia artificial. La primera facultad en Colombia que directamente toma el tema de inteligencia artificial e invitan a Gustavo Petro para que hablen contra la inteligencia artificial. Eso es como, no sé, invitar a un enemigo de la salud a que hable del desarrollo de salud en Colombia. Mejor dicho, como invitar a Jaramillo, el ministro de Salud, a que debata con la CPS. Es tan absurdo, y ahora sí, permítame, escuchemos a Petro hablando de la inteligencia artificial, que creo que no tiene ni idea. Tenemos que tener una base generalizada, no todos, obviamente, ni todas se volverán expertos en esta materia, pero la base generalizada nos podrá hacer desarrollar este pensamiento, esta tecnología a profundidad en toda Colombia,
y fundamentalmente criticarla si es posible, regularla, porque el poder público tiene que regularla a escala mundial y a escala local. Los políticos que no me entendían cuando hablaba de crisis climática, me tocó un gran esfuerzo poner ese tema en debate nacional, pues ahora tienen que aprender de la inteligencia artificial y sus problemas. Ni más ni menos la inteligencia artificial y la crisis climática se ligan si la energía con que se desarrolla la inteligencia no es limpia. Y aquí hay un desafío para Manizales y para Colombia, porque el edificio, y me decían, ¿cuánto es que son? 38.000 lo que nosotros aportamos, creo, más un aporte local. El edificio nos va a preparar y paulatinamente en el tiempo, cuando salgan más y más generaciones juveniles, pues nos va a dejar una generación en toda la sociedad colombiana. Las generaciones juveniles. Demar, Cantinflas era un tonto. Cantinflas era un tonto. Para cantinfladas, Gustavo Petro. Bueno, Demar, ¿y qué vamos a hacer con los pasaportes? ¿La imprenta nacional los puede o no los puede producir? Pues no los puede producir, doctor Fernando, y lo peor fue estas declaraciones de doña Viviana León, que es la gerente de la imprenta nacional, que hace una afirmación que ni yo yo no la creo definitivamente. Esta señora dice que desde septiembre del 2025 la imprenta nacional asume el tema de expedición de pasaportes en el país. Escucha la fecha, septiembre del 2025. Doctor Fernando, el contrato con Thomas Gregg & Sons se termina el 2 de octubre del 2024. Y entonces, ¿qué va a pasar en los meses que quedamos sin Thomas Gregg y sin la imprenta nacional? Bueno, le quiero contar al oído que la imprenta acaba de invitar a la gente a que le cotice lo de los pasaportes. Y estamos en vísperas de que se acabe el contrato con Thomas Gregg & Sons. Y los pasaportes. Es Yo he que hablado con los competidores, doctor Fernando, de Thomas Gregg con cadena, y me han dicho que el proceso para poder concursar y ganarse la licitación no es un proceso ni de 1, ni de 2, ni de 3 meses. Es un proceso por lo menos de 1 año para poder mostrar la idoneidad, la calidad, la capacidad que tienen para poder hacer los pasaportes. Estos creen que hacer pasaportes es como imprimir cuadernos de cualquier cosa. Muy bien. Ella dice que en mes y medio ya tenemos listo quién haga los pasaportes en Colombia, quién los fabrique, quién los imprima. Y no tienen ni idea. Y están invitando a la gente a que cotice para saber qué se hace en el 2025. Y el contrato se vence dentro de 2 meses. Y en el 2025, ¿quién es el que va a producir los pasaportes? Ni idea. Y mientras tanto, Demar, te cuento al oído que el Chocó está bloqueado, absolutamente bloqueado por el ELN, que la gente no tiene cómo sobrevivir, que la gente no tiene cómo vivir en gran parte del departamento del Chocó. La situación es de una gravedad extraordinaria. Pero es la paz total y criticarla Bueno, no le cae bien al presidente. Bueno, y le quiero contar que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se salió del Club de Amigos de Maduro, que a él sí no le muestran los resultados electorales tal como se produjeron, tal como debieron ser, que él no sigue en ese club con Lula y con Petro, que no lo pongan en el club. Y queda El Lula club. y queda Petro, doctor Fernando, abogando por Nicolás Maduro, porque a fin de cuentas el único que le serviría a robarse las elecciones por segunda vez es a Nicolás Maduro. Y Lula, Petro no lo ha dicho de frente, pero evidentemente las conversaciones con Lula, con Petro y con AMLO iban al mismo sentido, repetir las elecciones en diciembre en Venezuela para poder determinar quién se iba a quedar en el poder. Bueno. También le cuento al oído que Sandra Ortiz se presentó ante la fiscalía. La culpa de todo la tienen los medios. Ella no tuvo la culpa de nada.
Pues Los la culpa no la medios. tienen los medios, doctor Fernando, la culpa A ver, la tendrá ella, a ver, porque Sneider Pinilla, Olmedo López dijeron lo que dijeron. ¿qué pasó con la plata de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres? ¿Qué pasó? Fueron 150 millones de euros los que se contrataron para esa unidad. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? ¿Quién se la robó? ¿Dónde están los 3.000 millones de pesos que iban para el presidente del Congreso y los 1.000 millones para el presidente del Congreso, del Senado? ¿Y los 1.000 millones que iban para el presidente de la Cámara? ¿Qué pasó con todo eso? Sandra Ortiz lo debe contar, pero ella dice que la culpa la tienen los medios. Y así, asunto concluido. Bueno, mi querido Emar, más cosas no les podíamos contar en tan corto tiempo. Pasó una hora volando, les contamos muchas cosas y mañana les contaremos muchas más. Si nos acompañan a partir de las 6 de la mañana, hora en punto, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.